Muy buenos días, apreciados estudiantes de la asignatura Mercadeo Internacional, el 260605, Grupo B del programa Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Es un gusto estar aquí nuevamente al frente de ustedes en sus pantallas, pues por estos medios, esperando que quizás algún día, esperemos que sea el otro semestre, volvamos a estar en un aula de clases y poder desarrollar este tema y conocerlos a ustedes y que logren interactuar también en un salón de clases. Es un gusto. Juan Álvaro Picón, aquí, clase de viernes. Hoy estamos 17 de septiembre del año 2021, es viernes. Mañana, día del amor y la amistad. Allí están Cuervo, Cuevas, 7 maravillas, las 7 maravillas, entonces están ellos esperando mañana para celebrar y bueno, desearles un feliz día a todos los asistentes aquí, ¿no? A todos los asistentes, feliz día del amor y de la amistad, que celebren, que compartan allí con sus seres queridos. Vamos entonces a continuar pues estos temas que venimos tratando y para y posteriormente la próxima clase ya, o desde ahorita hacer como que una introducción ya a los otros temas de la materia, ¿ok? La clase anterior ustedes lograron apreciar, o perdón, la clase anterior pues fue una conferencia acerca de lo que fue el sistema de pensiones en Colombia, en los que hacían pues un comparativo entre el fondo público de pensiones que pues, estaba conformado por una sola empresa, un solo fondo, y el fondo privado, los fondos privados que están conformados allí por varias empresas, en las que el trabajador decide en cuál de dichos fondos quiera estar afiliado para cuando cumpla con un número de semanas y una edad pueda recibir una opción cumpliendo pues dichos requisitos y empezaron también a hablar de otros tipos de pensiones que existen en Colombia. ¿Ok? Eso fue algo pues, aunque no sea de la asignatura, es importante que ustedes lo lograsen conocer y es más, también, pues, si están en este campo de la internacionalización, es importante que hacia el país o que se dirijan ustedes de pronto van a establecerse y tengan allí trabajadores, ver cuáles son los fondos de pensiones que existen allí, ¿no? Cuáles los fondos para que, pues, conocer el trabajador, cuáles son los aportes que deben realizar también y porque hay una porción que le corresponde al empleador y las otras a los trabajadores para que también, pues, tener conocimiento acerca de ello y pues puedan afiliarlos y de pronto no verse abocados a situaciones que de pronto tengan que responder por no tener los afiliados, ¿ok? Pero sí la clase anterior a ella, o sea, hace 15 días, tuvimos la oportunidad de hacer acá, creo que en un taller en Excel, acerca del Producto Interno Bruto, ¿sí o con tablero logramos hablar algo del Producto Interno Bruto, ¿sí recuerdan o no recuerdan? A ver, mogollón. Sí, sí, eso fue lo que vimos, ¿cierto, mogollón? A ver, no me haga quedar mal. Qué bien, listo. Ahora entonces, bueno, vamos entonces a continuar con esta clase. Y esta clase pues es importante, bueno, como todas las demás. Y vamos entonces a preguntarle acá al señor Mogollón. Señor Mogollón, ¿estás por ahí? Cuénteme, tengo media galleta en la boca, cuénteme. Exacto, qué bien, mire. Ok, Mogollón, ¿qué ves ahí en el tablero? Un rectángulo. Ay, hermano, ¿en serio? Nada, este muchacho es que quiere un rectángulo. ¡Ja! ¡Qué belleza! A ver, ¿dónde está señorita Camacho Peroso? ¿Qué ves ahí en el tablero? No, Camacho. A ver, Camacho, no está. Bogollón, yo pensé que iba a decir que le parecía como la cama a usted, como la ubicación de la cama rectangular. Y ya está como. No, mi cama no está en pieza, profe. No, listo. Qué pena. Por lógica, por un rectángulo sería un rectángulo o un buque, porque el buque tiene también forma de rectángulo. Listo. Bueno, ya. Contenedor. No, ya están allí. Entonces dicen que es un rectángulo. Nicole, no sé qué dice Nicole, ya. Ni colta ni perezosa. ¿Dónde está Nicole? Alexandra, ¿no está? ¿Qué va?
Ay, hola, Nicole, qué pena. No, no Hola. sabía, no sabía que estabas ahí. Entonces, no, está. ¿Con tu mami? ¿Estás con tu mami? Saludos a tu mami. No, 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 ay, no, listo. Ah, listo. Oh, ok, un tablero, listo. No, esto no es ni rectángulo ni tablero, ok, muchachos. Lo que pasa es que pues, yo no soy, o sea, no soy buen dibujante. Yo no soy buen dibujante y lo hago de esta manera, ¿ok? Eh, y acá, ¿qué es lo que vamos nosotros a encontrar? Ok, listo. Eso que está allí, sí, es una economía, es un país allí, y ese país lo vamos a denominar con el nombre de Colombia. ¿Sí lo conocen? Hubiese hecho con la formita del país, o sea, del mapa colombiano y uno Yo dice, fue bueno, una es requisa Colombia. ese que ya trae los mapas, ¿Cómo, cómo? No, no, espérate, es que cuenta con un mapa. no, no, pero espérate, ay Dios, ay, no, 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 no cuento, o sea, ponerme yo a hacer un mapa ahorita, entonces me queda como que, no, No, espérate, profe, pero no el mapa completo, sino la típica formita así que uno hace el mapa colombiano así rapidito. no, 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 Pero pero bueno, encima usted listo. nos dice, vea, ¿qué es esto? Nosotros, pues un rectángulo. Ah, ya listo. Entonces, mire, eso que estamos viendo acá, perdón, es Colombia, ¿no? No, muchachos, ustedes saben, pero están, pero mal, ¿no? Están, mogollón los tiene, pero mal, ¿no? Están, bueno, entonces aquí lo que logramos apreciar es Colombia, ¿no? Y ustedes ya en esta carreta ya la saben ustedes, ya la saben, yo no tengo que contárselos, pero acá me dio a contarles un poquito, ok, listo. Colombia, lo que logramos hacer acá es un país, bueno, es un país, pues, está ubicado acá en Sudamérica igual que otros, por mandatos en su momento de la CEPAL, optaron es por cerrarse, ¿no? Como cerrar, como que poner unas barreras allí, unas barreras arancelarias, no arancelarias fuertes allí, unas barreras acá, unas trancas, ¿listo? Unas barreras acá bien fuertes para que no entraran, hermano. Así unas barreras acá. Ok, y estas barreras se hicieron fue con el fin de proteger lo que era la industria nacional. Aquí, pues dentro de este país, que está acá Colombia, pero ahí se me toca hacer muñequitos, pues está conformado pues por muchos colombianos. Hay muchos colombianos. Ahorita en la actualidad hay como más de 51 millones de habitantes. Listo, hay muchos colombianos ahí. Ahí están como campeando dormiditos, pero es por la ubicación que estoy que no me permite. ¿Listo? Ahí hay muchos colombianos, en esa economía hay muchos colombianos, ¿ok? Están ustedes también. Bueno, cuando en esta época todavía no creo que hayan nacido, en 1900, antes de 1991. ¿Quién nació antes del 91 en el salón? Bueno, solo yo fui el que nací antes de esa fecha, ¿ok? Eh, bueno, en 1991 fue cuando inauguraron la tribuna oriental del Estadio General Santander, conocida como la Tribuna Margarita, porque en su momento la alcaldesa de Cúcuta fue Margarita Silva Uribe. Allí entonces, en esta economía, como cualquier otra, pues de las economías que estaban cerradas, eh, hay muchos individuos, y ustedes recordarán lo que son los agentes económicos, y los agentes económicos, ¿por qué están conformados? Mogollón. A ver, Mogollón, Karen Juliet, Ascanio, Julie Daniela, Lady Natalia, Luis Felipe, Nicole Camacho, a ver, Nicole Camacho. Me falta ver, ¿qué saludos. pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué están conformados los agentes económicos? ¿Cuáles? La familia, la empresa y el Estado. Exacto, entonces tenemos la familia, las empresas y el Estado. Allí entonces tenemos, pues aquí tenemos los individuos que hacen parte de las familias. Y las familias pues cumplen una labor importante pues en el Estado, bueno, aquí en esta economía, y es la función del consumo. También existen empresas, es que acá está el otro marcador, bueno, existen empresas, pero la empresa sí me queda como difícil hacer una empresa, entonces vamos a ponerle acá como la C, ¿no? Pongamos la C, ok, listo. No, existen un montón de empresas, pero ya hagamos de cuenta que si esto es acá, si este es el nororiente, por acá Cúcuta, entonces pongamos acá empresas también en Cúcuta, ¿no? ¿Dónde están? Pongamos una por acá en Villarrosario, acá la niña que está en Villarrosario, otra la niña que está en La Bateca, otra la niña que está en allá en Gibraltar, listo, entonces pongamos ahí, que están haciendo de cuenta que por aquí es norte de Santander, ¿ok? Allí entonces, gracias, lo que me logró comentar acá Luis Miguel Cuevas, o Cuervo, que entonces los agentes económicos están conformados por las familias, por las empresas y el Estado, ¿no? Pues el aparato estatal, el que se encarga pues de administrar todo lo que tiene que ver con los recursos y mirar lo que son las necesidades que tiene pues la población con el fin de dar una satisfacción
de esas necesidades. Está conformado entonces por los individuos, las familias, que ellos tienen su función de consumir. Y también nos vamos a encontrar con las empresas que pues tienen su función de producir, ¿no? De producir, de distribuir, de comercializar. Cuando pues, uno ve en economía, pues entonces hay unas necesidades que tienen los individuos y que tienen que suplir, y lo hacen a través de la adquisición de unos bienes y servicios. Estos bienes y servicios son suministrados a través o de las empresas, o también podemos mencionar ahí el Estado, porque en el Estado pues hay empresas de orden estatal, por lo menos los hospitales, los que son las empresas sociales del Estado, hospitaleras números, es de orden departamental, ¿sí? Entonces, lo que es la Universidad Francisco de Paula Santander es una entidad pública de orden departamental. Allí entonces son entidades estatales, prestan sus servicios. Entonces, pues los servicios son ofrecidos a través de, pues, del Estado y a través de las empresas. Y entonces aquí nos encontramos en una economía cerrada, y ustedes recordarán cuando vieron allá macroeconomía, el PIB por el método del gasto, que estaba conformado por qué era, por el consumo, que es el de los individuos. Bueno, las empresas también consumen, adquieren allí para poder dotarse, más la inversión, y esta inversión es realizada por las empresas, entonces las empresas invierten allí, y más el gasto, y el gasto está conformado por el Estado, por el gobierno, son los encargados de de estas actividades. Entonces allí lo que logramos apreciar en este momento, aquí eran economías cerradas, era una economía cerrada, ¿ok? ¿Listo? Pero ya entonces después llegan, entonces empiezan a darse como que pues, eh, este fenómeno en los que ya empezaron pues a mirar, bueno, es que las fronteras pues deben aperturarse, entonces que existiera un libre intercambio, y allí lo que surgió fue en Colombia, lo que fue la apertura económica, ¿no? No quiere decir que antes en Colombia no se pudieran consumir productos provenientes del exterior. Sí se podían, lo que pasa es que eran más costosos porque tenían que pagar unos aranceles más altos. Y allí entonces, pues el colombiano, el que estaba aquí, el que estaba residiendo acá en Colombia, siempre vivía limitado en torno a su consumo. Él para ir a consumir algo, tenía que pues consumir lo que pues producían acá en Colombia, aquí al interior del país. Y ustedes lograrán recordar de pronto si ven por allí o las propagandas o ven los videos de lo que era, sí señor, un estado proteccionista. Y ustedes podrán recordar lo que era el Renault 4. El Renault 4 es el llamado el carro de las familias colombianas. Y usted ve y ven los videos, por lo menos muestran la Bogotá de antaño, en las que ven que, que puro Renault es 4 en la calle, o sea, era puro Renault 4. Usted llegaba en la esquina, el otro, el que iba detrás de un Renault 4, el que estaba al lado era un Renault 4, el que iba adelante era un Renault 4, todo era un Renault 4, y el colombiano tenía que pues comprar lo que había, porque es que no, como habían barreras, pues entonces limitaban más los productos provenientes del exterior. Ya después llega 1991, pues llega la presidencia de César Gaviria Trujillo, de la ciudad de Pereira. Anterior de él fue presidente un cucuteño. ¿Cuál fue el cucuteño presidente? Del 86 al 90. Virgilio Barco. Ok, listo, está Virgilio Barco Vargas. En estos días se está celebrando la fiesta del libro en la biblioteca pública, y tienen un mural en homenaje a él, en los que muestran pues, imágenes cuando él fue presidente, las obras que de pronto logró realizar acá en norte de Santander, ¿no? Entonces, de pronto que el acueducto, no sé, de Toledo, yo logré como que leer rápidamente allí. Sí, mire, gracias, ahí se conectó de una vez Daniela. Allí entonces llegó pues lo que es César Gaviria, y lo que hizo fue esta parte, entonces empezar como que a quitar esta barrera, ¿no? A quitar un poquito, y para que lograsen entonces a existir un intercambio, para existir un intercambio. Y acá cuando empezamos a quitar esto, pues todavía no se ha quitado totalmente, porque de todas maneras existen unas ciertas restricciones, pero ya empezaron entonces como que abrimos las puertas, las ventanas un poco, y damos paso a este pues, intercambio que hay, ¿no? Entonces esto ya vemos
que empiezan como que a llegar ya productos provenientes del exterior. Y esos productos provenientes del exterior, muchos de ellos pues, de mejor calidad, con innovación, mucho mejor de los que estábamos acá y a un menor precio. Esto produjo, también ocasionó que muchas de nuestras empresas se vieran afectadas porque no estaban preparadas para competir en el mercado internacional. Muchas de ellas tuvieron que cerrar, quebraron y también hubo muchos despidos por cuanto pues, las empresas no estar allí pues, funcionando, entonces los trabajadores no podían continuar allí. Se vio afectado también lo que fue el sector agrario. Al existir eso, hubo productos provenientes de otros países que eran subsidiados, ¿no? O sea, subsidiaban estos productos. Acá en Colombia, pues no, el sector del campo es de los más abandonados, a pesar de que han existido instituciones, como en su momento el INDERENA, que era el Instituto de la Reforma Agraria, y otras entidades, pero pues no, es un sector que ha sido así como olvidado y pues eso originó pues que nuestros productos fueran entonces eh, eh, no ser competitivos en materia de precios con los provenientes del exterior y también se vieron allí afectados. Al quitar entonces ya estas partes y permitir entonces esto, quitar estas barreras allí, ya las economías no son cerradas, sino ya vienen siendo unas economías que son abiertas. Economías abiertas. ¿Ok? Y una economía abierta, ya entonces, aparte del componente que tenemos acá, ¿listo? Tenemos que ponerle el otro, y si le ponemos el otro, entonces ya sería el componente, que son las exportaciones netas, que viene siendo igual a las exportaciones menos las importaciones. Cuando estamos ya hablando de exportaciones menos importaciones, nos hacemos referencia a lo que es la balanza de pagos. Allí entonces empezamos a mirar qué es lo que está exportando Colombia y qué es lo que está importando Colombia. Si vemos entonces cada una de estas variables, pues juegan un papel importante para el crecimiento de la economía. Y ya, si alguna de ellas pues varía, lo que va a originar es que el Producto Interno Bruto, o lo que es el producto, o el crecimiento, vaya a verse pues, favorecido o desfavorecido. Si dejamos todas las demás variables quietas e incrementamos el consumo, eso va a originar que el Producto Interno Bruto incremente. ¿Listo? Entonces hay que incentivar el consumo. ¿Cómo se incentiva el consumo? Pues las personas teniendo capacidad de poderse emplear, ¿no? Entonces, si hay desempleo, si las cifras son altas, las personas no tienen allí cómo poder adquirir, entonces pues no está incentivando lo que es el consumo. Ahorita, en lo que fue en la pandemia, empresas cerraron, disminuyeron lo que fueron eso, pues bueno, muchas personas quedaron desempleadas, allí estaban desincentivando el consumo, no tenían cómo poder adquirir y por ello entonces el gobierno empezó a crear allí políticas, lo que es el subsidio a la nómina, con el fin de que las empresas pudieran seguir contando con sus trabajadores y pudieran seguir allí en su etapa productiva. También otorgaban esto por medio del sistema financiero unos créditos que fueran con unas tasas llamativas con el fin de seguir operando y no afectar lo que es el consumo. Porque pues si se llega a ver afectada esa variable, pues el Producto Interno Bruto se va a afectar mucho más. O sea, somos más de 50 millones de personas y entonces cada día estamos consumiendo, estamos comprando, estamos adquiriendo productos, bienes, servicios con el fin de pues, poder satisfacer las necesidades y al caer esto, se va a ver afectado al PIB. Cuando fue por allá en 1929 la crisis bueno, la Gran Depresión en Estados Unidos, en Nueva York, cuando cae la bolsa de valores, ¿no? Cae la bolsa de valores, es que antes de eso se creó un fenómeno como especulativo en los cuales los precios de las acciones fueron incrementando y eso hacía pues que la gente pues fuera como que invirtiendo en acciones. Lo que de pronto empiezan a estos fenómenos, de pronto el Bitcoin, empiezan las personas a comprar Bitcoin, comprar Bitcoin, allí de pronto como que son las acciones y empiezan a comprar acciones y ven que las acciones van incrementando de precio y siguen adquiriendo allí, permítanme chicos, las acciones. Entonces esto conllevó a que muchas de ellas lograse, sí, exacto, fue una burbuja, porque estas acciones llegaron a estar en un precio
mucho más alto que el que realmente valía. Pero como existía el apetito por por comprar este tipo de productos, seguían adquiriéndolo hasta llegar a un momento en que realmente pues esta burbuja, como lo estaba copiando acá el compañero, creo que Chaines, vamos a mirar acá el chat para saber, para darle el crédito, Chain David, listo, se creó pues esta burbuja especulativa y reventó. Y al reventar, ¿qué es lo que ocurre? Llegan los precios de las acciones, bajan al nivel que realmente deben estar. Entonces bajan al nivel que realmente deben estar, y eso ocasionó pues una crisis sin precedentes. O sea, pues estamos hablando de la depresión que ocurrió en Estados Unidos. O sea, y esa depresión no fue solo en Estados Unidos, sino llegó y repuntó fue y se convirtió en una crisis mundial. Ya después de esa recesión, las empresas tuvieron que cerrar. Las empresas se tuvieron que cerrar porque pues quebraron. También al quebrar, mucho desempleo, las personas desempleadas, muchas personas optaron por quitarse la vida en ese momento. Eh, y ya entonces, ¿qué ocurría allí? ¿Qué ocurría? Pues decían que el Estado no debía intervenir en la economía, que pues pues si fue una situación que fue generada por los privados eran los que pues debían que mirar la forma de cómo sobresalían de esta situación. Y allí fue donde surgió John Maynard Keynes con la teoría general del empleo. Lo que, lo que dijo fue, bueno, el Estado sí debe intervenir en la economía en estos momentos. Y se hace importante acá el componente, porque estamos hablando de la inversión. La inversión se vio afectada aquí, por cuanto pues los que estaban, las empresas, aquellos inversionistas, eh, pues con esta caída de las acciones, lo que originó fue que cayera. Y esas inversiones, al caer esas inversiones, ¿qué ocurrió? Muchas de las personas pues quedaron desempleadas, y estas personas al quedar desempleadas pues disminuyen el consumo, no tienen que comprar. O sea, no tienen, están desempleados, no tienen que comprar. O sea, la economía estaba totalmente paralizada. La economía paralizada, las empresas quebradas, las personas sin trabajo, no tenían que comprar. Entonces, era una situación muy compleja allí. Y John Maynard Keynes, con esta teoría del general del empleo, lo que dice, bueno, señores, si el sector privado, que es el conformado acá por la inversión, el sector privado, si falló este sector privado, y ese sector privado está afectando lo que es este consumo, pues las personas no tienen, le corresponde, es al sector público, le corresponde al sector público suplir esa situación. Y allí es lo que dijo, bueno, sector público, vamos a intervenir en la economía, sector público, vamos a generar empleo. Allí empezaron a generar una serie de empleo no calificados, en los que necesitaban emplear la gente, necesitaban emplearla, porque pues la gente no tenía trabajo, y si no tenía trabajo no podía consumir. Y ellos empezaron a generar pues una serie de trabajos en cualquier área, actividades empezaron a generar, y esto pues entonces lo que hace es incrementar el gasto, y al incrementar esta variable, ¿qué es lo que originó? Inmediatamente, bueno, la inversión pues todavía no se podía pues, realizar. O sea, primero pues lo que hicieron fue incentivar el consumo. Al incrementar esa variable del gasto público, el gobierno también, pues las entidades estatales pues también tienen personas que pueden emplear allí. Lo que hace es incrementar el consumo, y al incrementar el consumo lo que hicieron fue las personas ya tener como dinero, y con este dinero que tenían pues ya empezar a consumir. Y al empezar las personas a consumir, ¿qué quería decir? Pues iban a comprar a la tienda, al negocio, a la esquina, a cualquier, para poder, a un supermercado, a donde fuera. Y esto lo que originó fue ya las empresas empezaron nuevamente paulatinamente a salir, porque pues, tenían que los individuos, que las familias iban a comprar, ya tenían, entonces se estaban incentivando lo que era la demanda, y a la incentivar la demanda lo que originó es, ya como tenían a quién venderles, empezaron paulatinamente a, allí a reactivar sus actividades, o conllevando pues que en su momento el Producto Interno Bruto llegase, la economía empezase a tener crecimiento. Ya después con el tiempo pues surgen otras situaciones, y es pues en la medida en que pues hay un mayor nivel de dinero en la economía, lo que va a originar son situaciones inflacionarias, y eso fue lo que ocurrió. Pues
a Keynes en su momento le interesaba solo el corto plazo y decía, bueno, a mí me interesa es que se solucionar la situación en el momento. Estamos en una situación de estancamiento. Y si estamos en una situación de estancamiento en los que no hay empresas, o sea, no hay trabajo, no hay consumo, vamos a incentivar el consumo por medio del gasto público. Y ya después, pues entonces vamos a surgir lo que fue, lo que es esa balanza comercial, esa diferencia entre exportaciones e importaciones. Y lo que buscamos también con esto es que las exportaciones sean mayores. Si todas las demás variables permanecen igual y se incrementan las exportaciones, pues el PIB va a incrementarse. Si esas variables permanecen igual, el consumo, la inversión, el gas, pero si las importaciones son mayores que las exportaciones, pues aquí nos va a dar una cifra negativa y esa cifra negativa va a conllevar que ese Producto Interno Bruto vaya a disminuir. Colombia, ustedes pueden apreciar allí en las páginas, por lo menos la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la balanza comercial, allí aparecen cómo es la situación que tienen, entonces, de Colombia en torno a lo que son las exportaciones, las importaciones, cuáles son los productos que están exportando, a cuáles son los países que se están exportando, cuáles son los que qué es lo que se está importando, cuáles son pues de esos países, esos productos que se están importando. Y entonces, pues, eso era pues, para mencionarles lo que es lo del entorno económico, ¿no? Entonces, el entorno económico que pues, viene siendo allí pues importante para una economía, ¿ok? Muchachos, ¿cómo van hasta acá? A ver, Mogollón se me durmió. Aquí es que digo, ¿No? Aquí, profe, parando atención. Ah, listo, bien, Chain, bien, bien. Entonces, allí entonces, pues vamos es que no sé cuál compartirles y seguir entonces con... allí entonces, por lo menos es importante entonces esto, empezar a mirar todas estas variables del entorno económico, ¿no? Pero entonces es lo que le estaba pues mostrando la primera clase, entonces el nivel económico. Quería entonces compartirles, pues, bueno, voy a entonces a compartir más o menos eh, bueno, me toca compartir toda tu pantalla. Vamos a compartir la pantalla, no sé cómo se vaya a ver allí. Y ustedes me van entonces informando acá en este momento. ¿Listo? Listo. Listo. Mogollón, mogollón, mogollón. Sí, porque me listo, toca... profe. Listo. Sí, tranquilo. Ok, ya entonces vamos entonces observando acá pues varias situaciones. Vamos a mirar lo que es este texto que estamos mirando acá, que ustedes la tienen allí, que son aquellas, las variables que tenemos, ¿no? Variables del entorno económico, dentro de las que se encuentra pues el Producto Interno Bruto, ¿no? Producto Interno Bruto, ya sabemos que es la sumatoria de los bienes y servicios que se dan al interior de en una economía en un periodo de tiempo determinado. Pues el crecimiento es un indicador que pues en la medida que pues este producto vaya incrementando pues va a generar pues unas mejores situaciones en la economía. El PIB per cápita pues es simplemente dividir lo que es la población dividir la población entre el número de habitantes, ¿ok? Entonces vamos a observar, vamos a hacer acá un ejercicio rápidamente y aquí pues tengo pues está acá pues formulado, quería pues hacer este trabajito acá. Lo que estaba haciendo esta mañana era eso, mirar cuáles son el entorno económico, mirar la inflación, balance de pagos, cómo estaba el entorno político, también el entorno cultural, es lo que quería, pues, estaba realizando esta mañana, pero no estamos volviendo, estaba, pero, bueno, el entorno que cultural, ¿sí? Entonces, entorno cultural, que fuéramos trabajando con ello, y para ello, pues, entonces uno tiene que estar, pues, revisando, entonces, esto, cada uno de las economías, ¿no? Cómo es este entorno que hay allí, para saber, ¿no? Para saber y conocer, entonces, si es factible o no ingresar, ¿no? Ingresar de pronto, pues, a estas economías. También hay que tomar en cuenta, de pronto aquí no lo mencionan, pero lo que es la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual es importante ahorita, ¿no? Tener registrado lo que son las marcas. Vemos que pues muchas empresas, personas creen que pues tener una marca solo registrada en la Cámara de Comercio, con ello ya está sufriendo lo que es esto, pues esta situación, ¿no? Y vemos que pues a nivel cuando usted ya empieza como que en proceso de internacionalización, propiedad intelectual, me puse mire, que estoy pensando y no me corrigió mogollón, ¿sí? No intelectual, no corrigió mogollón. Listo, propiedad intelectual.
Listo. Era, ¿no? Propiedad intelectual. El tema de la marca sí es muy claro, la verdad, para los casos ya más serios, tiene que patentar la marca, que hay mucha gente que no sabe eso. Exacto. Sí, entonces es importante porque es que ustedes por lo menos llegan y le pone acá panadería Mogollón, bueno, no sé qué producto es allí, y llegan y cuando salgan y cuando por lo menos se va para España y resulta que en España ya haya registrado uno con ese mismo nombre, ¿no? Lo que es la Siete Maravillas, ¿no? Siete Maravillas, entonces eh, registra pues el nombre, no la marca, entonces eso, allí con la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces la SIC es la encargada de pronto de ese registro marcario, entonces para tener entonces una visibilidad internacional, ¿no? Entonces, porque si usted va, muestra, tiene registrada la marca, no tiene ningún inconveniente de pronto donde llega, también pues conocer dónde se pueden registrar aparte de Colombia, ¿no? En España, pronto para que sea con la Unión Europea allí o en Estados Unidos, en el fin de pronto de que tenga una mayor posibilidad de cuando estén exportando hacia estos países, ¿ok? Entonces, vamos entonces mirando acá, ya sabíamos este entorno, y hay unos datos que quería pues acá compartir con ustedes, y vamos entonces a una página, vamos a buscarla acá de esta manera, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, entonces, vamos a datos macro, pero entonces PIB de Colombia, vamos a ver PIB de Colombia, y Colombia, Eh, y después vamos haciendo pues un comparativo, ¿no? Entonces, vamos acá, pongamos el del 2020, acá tengo el Excel, entonces en el Excel estamos trabajando con el 2020, está, ok, un momento, acá está la pantalla mía. Ok, entonces vamos acá con el PIB de Colombia del año 2020, entonces allí nos empiezan a mostrar, pues, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Pues ya sabemos que en el 2020 estuvo, pues, caracterizado por lo que es la pandemia, ¿no? Las empresas lograron cerrar allí, pues, obligadas, para, pues, poder cumplir, entonces, un requerimiento, pues, ya de salud pública, ¿no? El Producto Interno Bruto de Colombia en el 2020 ha caído un 6,8% respecto al año anterior. Esta tasa es 101 décimas inferior a la de dicho año, en la que la variación fue del 3,3%. En 2020 la cifra del PIB fue de 271.463 millones de dólares, con lo que Colombia es la economía número 43 en el ranking de los 196 países que publican acá en esta página, ¿no? Entonces allí empiezan a mostrarnos las cifras de Colombia, ¿no? Entonces pueden ustedes apreciar donde dice evaluación del PIB anual en Colombia, ¿no? La variación del PIB anual, vemos el comportamiento que van obteniendo, ¿no? Año tras año, pues este PIB, hay años que empieza como a crecer. Si vemos acá 2010 al 2011, al 2012, al 2013, vienen creciendo, ¿no? 2014, 2015 y 2016 presentaron una situación allí como de crisis en Colombia, que originó que pues este Producto Interno Bruto empezara como a decaer, ¿no? Ya en el 2017 empieza nuevamente a incrementarse, igual que en el 2018, el 2019 ya viene un poco, pues, no sé si alcanzamos allí de pronto afectados por la pandemia, pero 2020 creció un poco más. Entonces la variación allí se ve negativa en el 2020, donde vemos que el Producto Interno Bruto estuvo en ese valor que está ahí, 271.463 millones de dólares, y si nos rememoramos a esta cifra, nos tenemos que decir, estamos retrasándonos como unos 10 años, ¿no? Porque pues en el 2010 teníamos una cifra de 286.499 y en el 2009 teníamos una cifra de 232.469. Entonces nos regresamos por allá 10 años, pues ese producto, o sea, lo que originó la pandemia fue un retroceso. Hay que esperar entonces las cifras cuando termine este año, las que es 2021, a ver en cuánto pues, vamos a crecer y cuántos años de pronto podemos empezar a incrementar. Igual situación va a ocurrir con el per cápita, ¿no? Y en el per cápita, pues, ¿qué es lo que logramos encontrar? Que el per cápita es dividir lo que es el Producto Interno Bruto que tenemos en esta parte en la población. Si es una población de 50 millones de habitantes, lo que debemos es dividir 271.463 en el número de habitantes y allí nos va dando cuál es el per cápita de Colombia. Este número que están acá, el $5.389, representa
pues bueno, o sea, lo que le correspondería a cada colombiano, a cada pues residente acá en el país, de los que están acá, por cabeza. Entonces, al repartir la torta, es una torta grande de 271.463 millones de dólares. Al repartirla, perdón, entre todos los colombianos, nos irían a decir, bueno, a cada uno le correspondería en el año 5.389 millones de dólares. Al hacer un comparativo con otras economías, vemos que si las otras economías tienen un valor allí superior a este, iría a indicar que tiene un mejor nivel calidad de vida que la nuestra. Y si el valor es inferior, nos iría a indicar que el nivel de vida de esos países viene siendo inferior. Si logramos apreciar también en torno al per cápita, logramos apreciar que el año 2013 fue muy bueno, por cuanto logramos tener un per cápita de 8.109 dólares al año por colombiano. Este pues fue disminuyéndose hasta el año 2017, volvió a incrementarse en 2018, pero llegó el 2019 y 2020, donde también retrocedimos mucho tiempo, ¿no? Retrocedimos hasta el año pues, 2009, entonces un retroceso allí como de unos 10 años. Entonces, lo que es el per cápita. Usted con esta página, si quiere, pues vamos diligenciando un poco aquí lo que es esta, vamos a hacerla por lo menos con 2 años, porque hay economías que solo nos muestran, datos del 2019, y es para servir, para que podamos dar un comparativo allí, un comparativo en torno a cómo es nuestro Producto Interno Bruto y cuál es el Producto Interno Bruto de ellos. En esta página pues podemos apreciar, bueno, lo que es el PIB expresado en dólares. Tenemos el 2020, y vamos a ubicar el 2019 también. 2020 y 2019, no más con estos 2 años para no. Ok. Toca poner los 6 ceros acá. Listo, entonces ahí está, ahí están, digamos, estos dos valores. Ok. Pero la misma página nos está mostrando cuál es el per cápita, ¿no? Entonces el per cápita nos dice por cabeza, le corresponde 5.389, aquí le corresponde 5.389, y en la siguiente casilla, la que estamos observando, le corresponde de 6.419. Entonces vemos 6.419. Ok. Ubiquemos una tercera allí como para tener un punto más como que de comparación, para ver, bueno, Colombia sí venía creciendo y después empezó a presentar unos síntomas como que de crecimiento, ¿no? Porque el 2019 sí vemos que es el año que empezó fue como a decaer allí. Hay que esperar entonces que aparezcan las cifras del año 2021. Toca esperar. Y aquí encontramos el per cápita. El per cápita lo encontramos en 6.705. Ok. Listo, acá encontramos en 6.705 dólares. Entonces, son cifras que vienen dadas por año, ¿no? Entonces, son cifras que vienen dadas por año. Vamos a mirar entonces acá. Borremos las demás casillas para irnos entonces comparando, para irnos comparando con otros países. Ok, entonces acá tenemos lo que es la parte de Colombia. Compararnos cómo estamos con otras economías. Ok, entonces nos vamos para México. México también tiene 2018, toca ponerlos, bueno, 2020, 2019 y 2018. Vamos a esos 3 años en México a ver qué información logramos apreciar de ellos en México. Ok. Tenemos acá, entonces nos vamos, acá están los datos de PIB, pilas, acá cuando estamos utilizando esta página, PIB expresado en dólares, si nos paramos en esta casilla, nos va a aparecer valores en euros. Entonces ponemos datos macro, PIB de México, vamos a ver cómo se encuentra México. Miremos el del 2020, ahí nos van a aparecer de todas maneras todos los demás datos. Entonces, ¿qué pasó con México en el año 2020? El Producto Interno Bruto de México en el 2020 ha caído un 8,2% respecto al año anterior. Entonces, una caída del 8,2%. Y nos aparecen ya unas cifras también allí. Entonces, cifras en millones de dólares, entonces encontramos.
la cifra de lo que es el Producto Interno Bruto de México. Ok. Y en per cápita en México de este año de 8.421. 8.421. Allí de entrada, pues, se logran apreciar lo siguiente, que el nivel de calidad de vida en México pues, es mucho mayor que el colombiano, ¿no? Encontramos que el Producto Interno Bruto de México es mucho mayor que el colombiano, pero pues también es originado pues, varias situaciones. Ellos, la población de ellos es mayor que la nuestra. Para poder hallar acá la población, lo que hacemos es dividir el PIB entre el per cápita. Entonces, dividimos el PIB en el per cápita, aquí nos van a aparecer que pues, en estos años ha presentado una disminución. Y esto lo hago es allí pues como una pues, regla matemática, y es que si decimos que para hallar el per cápita es dividir el PIB en la población, al tener las variables del PIB y el per cápita, lo que hago es dividir el PIB en el per cápita para que me dé la población. Entonces podemos apreciar que la población de Colombia en el 2020 estuvo en 50.373.539, mientras que la población de México en el año 2020 se encuentran 127 millones de habitantes, entonces es una población mucho mayor que la nuestra. Al ser mucho mayor que la nuestra, pues tienen más necesidades, tienen que pues, haber más empresas con el fin de que esas empresas vayan a poder suplir las necesidades de las familias, de los individuos, y también pues cuentan con esa ventaja de estar allí en frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos es su principal país en los que ellos exportan sus productos. Es más, allí en la frontera, pues, varias ciudades de esos estados tienen lo que es la industria maquiladora. El semestre pasado tuve la oportunidad de estar a través de unas clases espejo, un maestro de la Universidad Baja California Internacional, es Jesús Martínez, hablándonos de las industrias maquiladoras en Tijuana, el crecimiento que logró tener Tijuana por el solo hecho de estar allí en frontera, ¿no? Entonces, pues también igual que pronto la frontera acá colombiana pues, había sido olvidada, pero ellos dedicaron allí de pronto como que a empezar a tejer ese tipo de maquilas, y con ello lograron eso, obtener un crecimiento que pues ven que esa ciudad de Tijuana sin las maquiladoras pues era una ciudad de pronto muy que no tenía como ese reconocimiento o ese crecimiento que con las industrias maquiladoras. También pues se tejen una serie de desventajas allí, y es en torno a lo que es la parte laboral, ¿no? Entonces la parte laboral en la que pues, no es de pronto tan fuerte, pero pues el mexicano, como está ganando muy bien allí, o el que se ha establecido en Tijuana con esas industrias maquiladoras, se da el lujo de decir no trabajo ahorita y al día siguiente de los 15 días voy a buscar trabajo y consigue pues fácilmente. Eso es de acuerdo con la charla que nos logró dar el señor Jesús Martínez. Ok, aquí entonces tenemos en el año 2020, estuvo un PIB de 1.076, bueno, allí millones, es una cifra muy grande allí, y ese es el per cápita. Vamos a mirar el 2019, cuánto estuvo el México. Entonces, México, a ver México allí, entonces logramos apreciar pues una cifra mayor. Ok, el per cápita en ese año estuvo en 10.024 pesos. Allí se logra entonces percibir que pues efectivamente pues Colombia no es el único país, no es el único país que se vio afectado por lo que es la pandemia, ¿no? México también se vio bastante afectado, vemos que su producto disminuye, ¿no? Estaba a 1.268, disminuyó a 1.076. Allí disminuyó, y también se ve reflejado que disminuyó lo que es también el per cápita, ¿no? Entonces, al pasar de 10.024 tenían un mejor nivel de calidad de vida, disminuyeron a 8.421. Eso de pronto, ¿qué fue originado? Pues lo mismo, cierre, las personas ya no tenían como, las empresas no iban a producir, y al no producir las empresas, pues también se genera una serie allí de problemas como de desempleo. Nos vamos con el 2018. Además, también hay que mirar que pues, a nivel internacional la demanda disminuyó, y por lo tanto los niveles de exportaciones también tuvieron que caer. ¿Listo? Y acá nos encontramos con el año 2018 en México, donde tenían una cifra, bueno, del 2018 al 2019 ellos lograron crecer, ¿no? Lograron crecer
nosotros al contrario, pues decrecimos, ¿no? Decrecimos en ese periodo de tiempo y tiene México un per cápita de 9.753. O sea, quiere pues allí decir que pues el per cápita, o sea, México logró tener un año en el 2019, ¿no? 2000, del 2018 pues tenía una menor cifra, pero logró crecer allí, entonces para llegar a 10.024 y posteriormente a 8.421. Vámonos para Argentina a ver cómo le fue a Argentina. Vamos para Argentina a ver cómo es una Argentina. Vamos a borrar estas casillas acá. Listo. O sea, borremos las casillas antes que Mogollón nos saque de casillas, Mogollón. ¿Cómo va el Mogollón? Ya Mogollón se fue. No, Entonces, profe, todavía. ya. Está. Listo. Vámonos para Argentina a ver cómo le fue a Argentina, ¿no? Entonces vemos Argentina. ¿Qué podemos encontrar de Argentina? Dice, desciende el PIB en Argentina respecto al año anterior. También, ¿por qué originado? Pues la pandemia, ¿no? Cayó 9,9%. Cayó 9,9%. Y allí vienen entonces las cifras de Argentina, ¿no? Entonces las cifras de Argentina, pues, menores que las de México, ¿no? Menores que las de México, pero pues, vamos a mirar con respecto a Colombia cómo es Argentina, ¿no? Con respecto a Colombia, aquí toca ponerle los 6-0, hombre. Listo, acá logramos tener que son 683.000 y Colombia estuvo en 271.000. Dese cuenta que Argentina se ubicó por encima de Colombia, ¿no? Es que Colombia decreció bastante, de 334 en el 2018 a 323 a 271, ¿no? Entonces logró decrecer a 383.067. Vamos a mirar cómo se encontraba en el 2019. Mire, Argentina en el 2019 se encontraba. Es que miremos no nomás Argentina, o sea, el 2017 Argentina fue de 643, ¿no? Bajó a 517, bajó a 444, entonces Argentina viene allí como una situación como que bajista, ¿no? Vamos a ver acá, ahora le ponemos los 6 ceros, 444, y acá tenemos 517. Ok. Este es el comportamiento que viene teniendo Argentina con respecto a su Producto Interno Bruto, ¿no? Allí está expresado en dólares, ¿no? Vamos a mirar cómo se encuentra el per cápita en Argentina. 85.24, me colaboran allí, entonces 85.24. El año anterior estuvo en 98.90, entonces pongo acá 98.90, y el año inmediatamente anterior, el 2018, estuvo en 11.625. ¿Listo? Allí entonces, esto que vemos acá, el per cápita, ese per cápita es el que nos lleva a nosotros a compararnos, bueno, o sea, cómo se encuentra, porque es que pues una población, o sea, un país más poblado, o si esta población se incrementa, o sea, al incrementarse esa población, va a originar que pues ese per cápita disminuya, ¿no? Manteniendo estable pues este PIB que está acá, ¿no? Entonces esto, para ello pues tendríamos que pues formularlo, entonces vemos que está en 8.524, ok. Si de pronto acá la población es de 50 millones, ya no va a tener un PIB de 8.524, sino va a ser menos. Si esa población es inferior, por lo menos 40, 35 millones, este per cápita va a incrementar. Entonces es la torta. Entonces, a mayor número de personas, la torta es más pequeña. A menor número de personas, la torta es más grande. Vámonos con Brasil. Me gustaría llegar a Uruguay, porque Uruguay es un país donde la torta es pequeña, ¿no? Donde son pocas las personas invitadas allí a la fiesta en Uruguay. Primero vamos con Brasil. Y si hagamos un país, hacemos Ecuador y nos vamos con Uruguay y finalizamos con Venezuela para verlo también allí, que es nuestro país que tenemos aquí cercano, ¿ok? Muchachos, vámonos con Brasil. ¿Cómo se encuentra Brasil? Entonces vamos, datos macro, entonces PIB de Brasil. Brasil. 2020, acá está ya el 2021, pero vámonos a esto, busquemos de 2020, que nos muestra el 2021, ya hay cifras, cae un 0.1% en el segundo trimestre,
ha caído un 0,1 respecto al primer trimestre. Viene cifras, pero acá sí tenemos las cifras del 2020 en Brasil. Entonces tomemos las cifras, 3 años. Vamos acá, ahorita hacemos todo lo demás para mirar cuánto es la... Allí ustedes logran apreciar, bueno, un país que tiene una economía más grande, el Producto Interno Bruto es más grande, donde la población es mayor, entonces puede darnos posibilidades para de pronto ingresar a ese mercado, ¿no? Porque pues, quiere decir que pues, un país que tiene una calidad de vida y que puede tener quizás adquirir pues, más nuestros bienes y servicios, mientras que una economía pequeña pues, ya se vuelve un poco más limitado. O sea, si nos vamos de pronto para Uruguay, una economía de 3,5 millones de habitantes, entonces pues hay una probabilidad menor que nos logren comprar. Ok, acá estamos entonces con el Producto Interno Bruto de Brasil 2020, 2019 y 2018. Una economía más grande, Brasil una economía más grande. Podemos encontrar un PIB de 1.434, más grande que el de México, ¿no? Pero tiene que ser más poblado. Pero vamos a mirar el per cápita de Brasil que causa allí como extrañeza. Y es que en Brasil el per cápita, por ser una población mucho mayor, el per cápita está en 6.824. El año anterior estuvo en 8.932 y en el 2018 el per cápita estuvo en 91.94. Podemos apreciar un momentico antes de cerrar esta página, 91.94. Vemos cómo se encontraba de pronto Brasil antes, ¿no? Entonces Brasil, y es más, en 2017 tuvo un per cápita de 9.978 y es más, 2000, mire, el año 2011, cómo se encontraba Brasil, en el año 2010 tenía un per cápita de 11.333, o sea, Brasil ha disminuido una cantidad gigantesca en su Producto Interno Bruto, ¿no? De 11.333 a 6.824, o sea, una cantidad considerable. Colombia, ¿cuánto descendió el 2010? O sea, no tenemos acá la cifra, pero pues sí ha presentado un leve descenso. Pero pues es importante allí de pronto el comportamiento que tiene Brasil, o sea, no es una economía que ha venido perdiendo como ese protagonismo, ¿no?, en la región. Tenemos una población de 210 millones de habitantes. Al ser una población mayor, en Brasil, pues entonces hace que ese per cápita pues, baje, porque pues entonces que la torta tiene que repartirse entre mayor número de personas. Y bueno, dijimos que en Ecuador, vámonos con Ecuador, vámonos con Ecuador, ya después entonces con Perú no lo trabajamos, vámonos a Ecuador y nos vamos a Uruguay, que me interesa Uruguay por el número de la población, aunque también me interesa Chile. Chile es un país, entonces borremos Perú, bueno, está Perú, ahí viene Uruguay, vámonos primero con Ecuador y Chile. Vámonos directamente para Uruguay más bien, vámonos para Uruguay. Datos macro, Uruguay. Vámonos para Uruguay. Datos macro. Entonces encontramos, bueno, acá encontré, no importa que sea acá el 2019, vamos a mirar si hay cifras del 2020. Nos dice el Producto Interno Bruto de Uruguay, el 2019 ha crecido un 0,3% respecto al 2018. Aquí en Uruguay, si no nos tienen cifras del 2020, no podemos compararlo, toca compararlos con el 2019. Entonces, pero ubicamos esos 2 años, lo que es Uruguay. Entonces, un momento, entonces, de todas maneras, ubicamos esos dos. Uruguay. Vamos a estos. Ya ustedes de pronto en el comparativo, cuando vayan a realizar, pues sí, entonces van mirándolos cada uno de ellos. Eh, quiero centrarme en Uruguay, porque es que Uruguay es una economía pequeña. Y al ser pequeña, entonces vamos a mirar cuál es el comportamiento que va teniendo en torno a lo que es el Producto Interno Bruto, ¿listo? 62.000, 64.000,
bueno, digamos, en 2017 no estamos trabajando. 17,971. Entonces, 17,971. Y ubiquémonos en 18,776. Ok. Sí logran percatarse. Una economía pequeña. Vamos a mirar cuál es la población de Uruguay. Una economía pequeña, tienen, vamos a mirar la población. De Uruguay. No, está mal. Estoy metiéndole el precio a los demás, no sé. Ahí está metiéndole 11 de más. Ok. Mire la población que hay en Uruguay. 3.461.800 personas. Entonces, al ser una economía muy pequeña, ¿qué es lo que origina? Entonces, permítame, sonó acá el Meet. Paso con el Meet. Estoy todavía acá, muchachos. ¿Están todavía ahí? A ver. Neider. A ver, Neider. A ver, Neider. Profe, lo que pasa es que ahorita a las 8 hay desconexión en todo el municipio de la red eléctrica por mantenimiento, ¿En dónde, perdón? acá en Puerto Santander. Listo, hermano, tranquilo. Entonces, esto, puedes. Neider Carreño, ¿no? Sí. Naider Funes. Pues yo le envié ahí al WhatsApp como la información de centrales. Pues, Listo, tranquilo, hermano. Pues entonces, de todas maneras, la clase queda, ahí ya ustedes por lo menos han visto lo que es las formas en que se pueden mirar estos datos, ¿no? Y ya pues más o menos han entendido, quería era que miraran el Uruguay, porque es una economía muy pequeña, o sea, en población, y al ser pequeña en población, lo que hacen es que el tamaño de la torta sea más grande, ¿sí? Porque es que ustedes por lo menos esto logran mirar que para poder hallar el per cápita es dividir el PIB entre la población, ¿listo? Encontramos allí. Entonces, pero si vemos que si esa población no fuera 3.461.800, si no fuera una población mayor, perdón, mayor sí, pongámosle mayor, pongámoslo 10 millones, ya el PIB de Uruguay iría a bajar a 6.221 y sería una economía casi similar a la nuestra. Entonces, al existir menor población, hace que el per cápita incremente. ¿Listo? Entonces, tranquilo, señor Funes, puedes entonces, si hay problemas de conexión, de electricidad, puede entonces esto retirarse para no tener ahí inconveniente. ¿Listo? Vamos entonces, Uruguay. Paraguay es una economía que está menor que la nuestra, ¿no? Economía que está menor que la nuestra. Chile sí está superior, miremos la de Chile. Miremos la economía chilena, entonces, 2020 al 2018. Vamos acá entonces, vamos para Chile. Chile. Ya hay datos del 2021 en Chile, pero aquí en la cifra, vamos mirando 2020, entonces dice que incrementa un 1%. Vienen cifras, vemos que Chile, el Producto Interno Bruto, mire, 252.756. Veremos el producto chileno, que ahorita lo comparamos con el colombiano. Vamos mirando con el colombiano qué tal está. Listo, acá tenemos, vamos a compararlo entonces con el colombiano ahorita. Vamos primero a... Ok, ahí vienen estas cifras, miremos el per cápita. De Chile estuvo en 13.228. 13.228. El 2019 estuvo en
14,616. Y en el 2018 estuvo en, vamos a mirar 2018, estuvo en 15,862. Ok, miramos la población de Chile. Entonces, encontramos, si nosotros logramos apreciar lo siguiente, vamos a compararnos con Colombia. El Producto Interno Bruto de ellos en el 2020 fue de 252.756. El de Colombia fue de 271.463. Dese cuenta que el Producto de Colombia es mayor. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Colombia tiene una población de 50 millones de habitantes, mientras que Chile tiene una población de 19 millones de habitantes. O sea, Chile, si dobla de pronto la población en Colombia, o sea, un poco más, si fueran 20, 40 millones de habitantes, tendrían que estar por encima de los 500, y si un poquito más, yo creería que la mitad, de 252, 500, 625 más o menos, sería el PIB de Chile, o sea, es de las economías más grandes acá de Sudamérica. Podemos apreciar que el PIB de, bueno, ahí sí nos toca comparar 2019, el de Uruguay, estuvo en 17.000, no hay cifras del 2020, pero el de Chile estuvo en 14.000, 14.000, el de Brasil estuvo en 8.000, o sea, no estuvo tan alto. El de Argentina estuvo 9.890, viene siendo como que el tercer lugar Argentina, perdón, México está con 10.024, y Colombia sí estamos allí como relegados, ¿no? Relegados en tema, tanto el PIB no podemos mencionarlo tanto, pero sí en el per cápita, ¿no? El per cápita porque pues, es el que nos sirve de comparativo. Bolivia sí está pues, inferior a nosotros en situación del Producto Interno Bruto. Y vámonos entonces con Venezuela, que pues, es un país que nos interesa porque pues, estamos en la ciudad de Cúcuta, estamos fronterizos con ellos y pues vivíamos, era nuestro segundo socio comercial. Y pues debido a los inconvenientes económicos, políticos que hay en el vecino país, conllevó que pues una serie de situaciones en que ya perdió esa posición que tenía con nosotros en términos del intercambio comercial. Entonces, vámonos a Venezuela, entonces vamos para Venezuela, en datos macro, y Venezuela. Venezuela, uy, perdón. Ya, mogollón, ya me está haciendo falta como el café, hermano. Mogollón, mogollón, y el agüita. Ya se lo no está Mire, acá en Venezuela nos aparecen euros, vamos a pasarla, ya están dólares. Solo me aparecen cifras del 2018, ¿listo? Pero antes de pronto ir a copiarlas, solo copiamos esa 2018. Pero veamos Venezuela como era, mire, Venezuela como era, ¿listo? Venezuela, 2018, pues la última cifra que aparece. Viene decreciendo desde el 2015, ¿no? Donde logró tener 323. Pero pues bueno, o sea, tuvo también un buen año en el 2008, que llegó a tener 306, 2011, ¿no? 352.540, esa es como que viene siendo la cifra más alta de Venezuela en el año 2011. Hay que mirar qué situaciones generaron. Y si miramos el Producto Interno Bruto per cápita en el 2011, miren, era de 12.204, es casi que el doble que lo que tenemos ahorita en Colombia, no, más del doble, porque estamos nosotros menos de 6.000. Más que el doble que lo que tenemos en Colombia. O sea, ellos tenían un nivel de calidad de vida muy bueno en Venezuela. Un nivel de vida y pues producto pues, de sus manejos es lo que conllevó a un decrecimiento. Mire, se cuenta en 3.400, o sea, es como disminuir, o sea, es como una cuarta parte allí de lo que eran antes, tomándolo en cuenta con el per cápita. Entonces, pasemos lo que es el per cápita del 2018 de Venezuela. Entonces tenemos solo 2018 y tenemos aquí el per cápita Venezuela 2018 que fue de $3.408. Ok, 3.408. Y acá le ponemos los datos. Ok, los 6 ceros. Ok, así entonces ustedes pueden ir revisando cada una pues, de los países que quisieran entonces mirar. Bueno, vamos a mirar cómo es esto, lo que les va
en temas de producción, ¿no? Entonces, de lo que es el Producto Interno Bruto, también pues el per cápita, pues para mirar el nivel de vida y todo lo demás. Pero entonces, yéndonos nuevamente pues a la página que tenemos acá, hay varias variables del entorno económico. El Producto Interno Bruto, que ya lo estamos manejando, la tasa de interés, pues en Colombia la tasa de interés es manejada por el Banco de la República. Ellos, a través de su política monetaria, son los encargados de ver cómo, cuál es la tasa de interés que tienen que publicar. Vamos a buscamos acá de pronto algún informe rápido de política monetaria. Entonces, informe de política monetaria del Banco de la República. Nos muestran el último, vamos a mirar, acá está el 2021, julio del 2021, a ver qué decisiones ellos han tomado. Ellos tienen una tasa de interés del 1,75%. Ok, vamos a mirar informe, resumen macroeconómico, informe, creo que acá lo descargamos. Acá vamos a descargar el informe de la política monetaria. Es que la política monetaria es manejada por el Banco de la República, ellos manejan una inflación objetivo del 3%. Mira, aquí ya aparecen entonces esos informes de política monetaria, también es interesante que usted lo conozca. Este informe es reciente, es de julio del año 2021. Ok, allí nos aparece el informe de política monetaria, fue actualizado el 4 de agosto del 2021, la ficha técnica allí, viene un recuento que es la política monetaria en Colombia, en todos los informes aparece pues la misma literatura, de acuerdo con mandato constitucional. Entonces recordarán que pues de acuerdo al artículo 371, 372 y 373 de la Constitución Nacional, el Banco de la República debe velar por mantener el poder adquisitivo de la moneda, lo que es el peso, en coordinación con la política económica general. Para cumplir con ese mandato, la Junta Directiva del Banco de la República, pues el Banco de la República no lo maneja una sola persona, sino lo maneja una Junta Directiva. Aparece también allí en la Constitución, artículo 371, 372 y 373. Adoptó como estrategia un esquema flexible de inflación objetivo, en el cual las acciones de política monetaria buscan conducir la inflación a una meta puntual y alcanzar el nivel máximo sostenible del producto y del empleo. Ellos allí lo que mencionan, bueno, Colombia, antes de empezar por lo menos a llevar este tipo de controles, pues manejábamos cifras inflacionarias superiores al 10%. Entonces dijeron, vamos a ubicar esa cifra que sea de un solo dígito, y allí tienen una meta objetivo, y el meta objetivo está en el 3%. Y allí en el 3% lo que hace la Junta Directiva del Banco de la República es mirar cuál es el comportamiento que va teniendo la economía, y ese comportamiento va a incrementarse un punto porcentual en la parte posterior, como que lo tiene acá, a un 4%. Ellos empiezan a mirar qué decisiones de política monetaria van a tomar. Igual ocurre si ese punto ya no es hacia arriba, sino hacia abajo. Es decir, si ese 3% que está acá como meta está planteando disminuir un 2%. En esos días, pues estaban mencionando que se estaba llegando como que al 4%, y ellos ya entonces iban a tomar como que unas decisiones de política monetaria. Es como un supuesto que pudiese tomar entonces el Banco de la República si volvemos a incrementar nuevamente lo que es la tasa de interés. Recuerden que por pandemia la tasa de interés del Banco de la República empezó a disminuir hasta llegar hasta el 1,75%. Eso lo encuentran ustedes en los informes. Ustedes pueden empezar a revisar los informes de política monetaria desde antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces miremos qué ocurrió, o sea, qué es lo que estaba trabajando antes el Banco de la República y cómo lo está trabajando de pronto pues ahorita en su último informe. El principal instrumento que tiene la Junta Directiva del Banco de la República para el control de la inflación es la tasa de interés de política, tasa repo a un día o tasa de interés de referencia, dada que las acciones de política monetaria toman tiempo en tener efecto completo sobre la economía y la inflación. Para fijar su valor, la Junta Directiva del Banco de la República evalúa el pronóstico, cómo está la economía y las expectativas de la inflación frente a la meta. Allí entonces establecen una meta que es del 3% y miran cuáles son esas expectativas. Es decir, ven que esas cifras van a ser superiores al 3% o ven que va a ser inferior al 3%. Después, allí nos menciona que pues, sesiona 8 meses de forma ordinaria para tomar decisiones. Toman decisiones en enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre. Mientras que en febrero, mayo, agosto y noviembre no se toman en principio decisiones de ese tipo. Pues determinarán pues, en esas reuniones si tendrán que tomar algún tipo de decisión
o van a continuar con ese, o con la decisión que estaban antes, de pronto no dejan la misma tasa de interés y no varían entonces como tal su política monetaria allí. Glosario, perdón, contenido. Vamos bajando para que logren más o menos ver el contenido, cuál es el contenido allí. Continuamos acá bajando índice de gráficos. Resumen. Resumen es importante allí que lo tengan. Entonces, si ustedes lograsen conseguir estos informes también de las economías a las cuales ustedes piensan internacionalizar, también es importante que lo conozcan, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que toma el Banco Central de ese país? En el segundo trimestre, la economía enfrentó varios choques, principalmente de oferta y de costos, la mayoría de los cuales no fueron anticipados o los previstos fueron más persistentes de lo esperado y que en conjunto interrumpieron la recuperación de la actividad económica observada a comienzos del año y llevaron la inflación total a niveles superiores a la meta. La inflación básica, que no toma en cuenta ni los alimentos ni los regulados, aumentó, pero se mantuvo baja y acorde con lo esperado con el equipo técnico. Entonces hay varias formas de pronto ellos mirar lo que es el cálculo que toman allí en cuenta. Entonces, pues excluyen unos bienes como los alimentos, que son los que mayor van teniendo fluctuaciones, o aquellos que tienen que ver con los no regulados, para evitar que de pronto pues mirar con los demás productos cómo va teniendo este comportamiento. A comienzos de abril se inició una tercera ola de la pandemia, más acentuada y prolongada que la anterior, con un elevado costo de vidas humanas y algún impacto negativo en la recuperación económica. Entre mayo y mediados de junio, los bloqueos de las carreteras y los problemas de orden público tuvieron un fuerte efecto negativo sobre la actividad económica y la inflación. Se estima que la magnitud de estos dos choques combinados habría generado una caída de niveles en el Producto Interno Bruto con respecto al primer trimestre del año. Entonces vemos comportamiento del segundo con respecto al primero. Adicionalmente, los bloques causaron un aumento significativo de los precios de los alimentos. Listo, estuvieron las vías cerradas y impedían que pues estos alimentos llegasen a su destino, empezaron a escasear y por ende pues empezaron a incrementarse. A estos choques se sumaron los efectos acumulados de la disrupción global de algunas cadenas de valor y el incremento en los fletes internacionales que desde finales del año 2020 vienen generando restricciones de oferta y aumentos de costos. Dese cuenta, eso es una externalidad, es algo de afuera que nos afecta a nosotros al interior. Todos esos factores que afectaron principalmente el índice de precios al consumidor, el IPC, que es el que se toma en cuenta, son 443 bienes y servicios que están allí incluidos y que son calculados por el DANE y que sirven como referente para mirar si nuestro país está presentando efectos inflacionarios o no. Explicaron la mayor parte del error del pronóstico del equipo técnico y el aumento de la inflación total a niveles superiores a la meta del 3%. El incremento de la inflación básica y de los precios de los regulados fue acorde con lo esperado por el equipo técnico y se espera principalmente por la eliminación de varios alivios de precios otorgados un año atrás. Ok, entonces, un año atrás, 2020, entonces hubo una especie de alivios que fueron otorgados que permitieron que pues incentivar un poco allí el consumo y como eso se fueron eliminando, originan que los precios de los productos empiecen a incrementar, generando un tipo de inflación, que es el incremento en el nivel general de precios de una economía. A todo eso se suma la mayor percepción de riesgo soberano. Allí juega también un papel importante lo que es el riesgo, ¿no? Como nos ven a nivel internacional, y este riesgo, al incrementar el riesgo, lo que hace es que pues, nos vayan a incrementar las tasas aquellos organismos que vayan a prestar dinero al gobierno. El gobierno necesita endeudarse para poder suplir sus necesidades y lo hace pronto a nivel internacional y ellos nos incrementan el riesgo. Al incrementar el riesgo, pues nos incrementan lo que es la tasa de interés y eso también podrá ser originado también para que se incremente acá. Vamos a terminar de leer esa hojita rápido que nos dice, a pesar de los fuertes choques negativos, el crecimiento económico esperado para la primera mitad del año, 9,71%, es significativamente mayor que lo proyectado en el informe de abril del 7,1%.
Allí entonces, ¿qué es lo que vemos viendo? Que cuando se reunió, bueno, anteriormente la Junta Directiva del Banco de la República, ellos anteriormente habían dicho que la economía iba a crecer un 7,1%. Ahorita dicen, bueno, no va a crecer el 7,1, va a crecer el 9,1%. Continúa signo de una economía más dinámica que se recuperaría más rápido de lo previsto. Desde finales del año 2020, las diferentes cifras de actividad económica han mostrado un crecimiento mayor que lo esperado. Eso sugiere que los efectos negativos sobre el producto de las recurrentes olas de contagio estarían siendo cada vez más fuertes y duraderos. No obstante, la tercera ola de contagio del COVID-19 y en mayor medida los bloqueos de las vías y los problemas de orden público habrían generado una caída del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre frente al primero. Pese a lo anterior, los datos del índice de seguimiento de la economía de abril y mayo han resultado mayores que lo esperado y las nuevas cifras de actividad económica sectoriales sugieren que el impacto negativo de la pandemia sobre el producto se sigue moderando en un entorno de menores restricciones a la movilidad y de mayor avance en el ritmo de la vacunación. Los registros de transporte de carga, junio, y la demanda de energía no regulada, julio, entre otros, indican una recuperación importante después de los bloqueos en mayo. Con todo lo anterior, el incremento anual del PIB del segundo trimestre se habría situado alrededor del 17,3%, antes en el 15,8%, explicado en gran parte por una base baja de comparación. Allí entonces nos muestra, para todo el año 2021, el equipo técnico incrementó su proyección de incremento desde un 6% al 7,5%. Este pronóstico, que está rodeado de una incertidumbre inusualmente elevada, supone que no se presentarán problemas de orden público y que posibles nuevas olas de contagio de COVID-19 no tendrán efectos negativos adicionales sobre la actividad económica. Allí entonces nos empiezan a mostrar una serie de información. La inflación en junio fue el 3,63%, entonces son cifras que pues deben conocerse. Entonces, importante que conozcan este informe, los informes de política monetaria, no solo del Banco de la República, sino de otras economías, ¿no? Hacen un recuento pues, de la economía, cómo se encuentra, para poder ellos tomar una decisión. Necesitamos entonces llegar entonces a la parte en la que nos dicen que continúa la tasa de interés en el 1,75%. Mire, tasa de interés, decisión de política monetaria. En las reuniones de junio y julio, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de política monetaria inalterada del 1,75%. Entonces, seguimos manteniendo la misma tasa. Listo. Hay pronósticos macroeconómicos y análisis de riesgos, entonces contorno externo, es un informe pues interesante, allí entonces pues lo descargaré yo para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Finalmente, pues vámonos rápidamente entonces, como estamos hablando de este entorno, a lo que es el Ministerio de Comercio Interior, minsit.gov.co. Vámonos allí rápidamente. Esperemos que aperture. Les pido un minuto, por favor. En serio, sí voy a tomar un vaso con agua que la garganta ya me está exigiendo. No, ya regreso. Listo, muchachos, ya estoy con ustedes. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Cómo van? ¿Bien, bien, bien o están ya? Todo claro, hasta el momento. Claro, claramente. Listo. Listo, vamos a mirar estadísticas y informes. Vamos a mirar esto. Profe, una duda, ¿no nos pasamos un poquito de tiempo? ¿Por qué?
¿La clase no ibas a las 8? No, Ay, la clase hasta las 9. Hasta Ay, las profe, 9. yo tengo que salir. De igual manera yo llevo el teléfono escuchándolo, tranquilo. No, no, tranquilo, no, tranquilo, vamos a mirar rápidamente esto, lo No, que vale, es tranquilo, profe, todo bien. estadísticas, informes, vamos a mirar lo que es bueno, ahí también aparece el informe de la tasa de cambio, eh, informes de exportación, informes económicos de industria, de turismo, de comercio, de importaciones colombianas y balanza comercial, estadísticas, informes de zona franca, balanza de pago, miremos esta, y mire, hay informes de PIB también acá, ¿no? Miremos la balanza de pago rápidamente, porque habíamos dicho acá, ¿no? Entonces que viene lo que es la balanza de pagos, primer trimestre, segundo trimestre del 2021, miremos a ver qué nos dicen acá el segundo trimestre del 2021. Rápidamente la hacemos acá para que el compañero pueda salir, que está ahí cohibido en la casa, no le dejan salir, está buscando la manera de salir. Listo, entonces informe de balance de pagos, primer semestre del año 2021. Registra las transacciones que realiza una economía entre residentes y no residentes. Está conformado por la cuenta corriente. Bueno, dentro de la cuenta corriente aparecen los comercios de bienes, comercio de servicios, renta de factores de producción, transferencias, aparece la cuenta capital y financiera y errores y omisiones. Entonces, principales resultados de la balanza de pago en cuenta corriente. En el primer semestre del año del 2021, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pago fue de 7.981 millones de dólares, equivalente al 5,4% del PIB, superior al 3,6% del PIB de igual semestre del año anterior. Respecto al primer semestre del 2029, el mayor déficit se originó en el aumento de 2.457 millones del déficit comercial de bienes por incremento de 1.105 millones de dólares en el balance comercial de servicios y en aumento de 1.110 millones en el déficit de renta de factores. Por el contrario, las transferencias registraron un comportamiento positivo y el superávit se aumentó en 1.187 millones gracias a la buena dinámica de las remesas de los trabajadores, que se ubicaron en 4.116 millones en el primer semestre del 2021, con un aumento del 32% respecto al igual periodo del año anterior. ¿Listo? Ahí nos aparecen lo que son la cuenta de capitalidad financiera, ingresos. Vamos a quitar esto aquí para que se pueda leer. Préstamos de capital, inversión extranjera directa, préstamos, salidas de capital, otras inversiones en el exterior, instrumentos financieros derivados, activos de reserva, errores y omisiones, principales resultados de la balanza de pagos. Allí nos aparecen cuáles son los resultados que se vienen presentando. Continuamos, allí ustedes entonces pues tienen la oportunidad como que ir leyendo. La cuenta corriente y sus componentes, cómo está compuesta la cuenta corriente. Vemos balances de la cuenta corriente en el primer semestre. Aparecen unas cifras donde vemos que en 2015 hubo un decrecimiento. Después ya en el 2021 también, ¿no? La cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit de 8.000 millones de dólares. Listo, allí nos muestra esta cifra. Menos mal que son 41 diapositivas nomás. Componentes de la cuenta corriente, bienes, servicios. Los bienes, la línea azul. Vemos que viene presentando un componente pues, decreciente. Los servicios se mantienen allí. Las transferencias se incrementan. Y bueno, los servicios ya dijimos. Y lo que es la renta factorial, pues viene una leve caída finalmente. Ok, vamos en este. Variación de las exportaciones e importaciones de bienes. Entonces, la línea azul son las exportaciones, la línea verde son las importaciones. Vemos que pues, tenemos un componente casi que tienen casi la misma tendencia, pero pues apreciamos que el número de importaciones es mayor que las exportaciones. Lograron allí de pronto acercarse un poco en el año 2020. En ese caso, las exportaciones de bienes se aumentaron un 17,5% al primer semestre del año 2021 comparado con igual periodo del año anterior, y las importaciones aumentaron 26,4%. El año pasado, pues, de pronto, bueno, el primer trimestre, pues, sí, no habían tantas restricciones, pero entonces vemos el comparativo entre el año anterior y este con respecto a las importaciones y exportaciones. El comercio de servicios nos muestra
Bueno, allí está la balanza, las exportaciones y las importaciones. Vemos que son mayores las importaciones en el tema de servicios, ¿no? El déficit en el comercio de servicios se ubicó en 3.000 millones de dólares en el primer semestre del año 2021. Vemos que, pues sí, son mayores las importaciones en el tema de los servicios. Variación de las exportaciones e importaciones de servicios. Allí nos da las exportaciones disminuyeron 11,1% respecto al igual semestre del año anterior y las importaciones aumentaron en 11,9%. Entonces vemos aquí que las importaciones están creciendo y las importaciones, pues, comparado con el periodo del año anterior, pues disminuyó. Exportaciones de servicios, tomamos esto en otra parte. Ok. Podemos aparecer la gráfica. Entonces, el rublo de exportaciones de servicios correspondiente a viajes registró una caída del 31,31% respecto al igual semestre del año anterior. Los ingresos del rublo de transporte se redujeron el 16,8%. Entonces, los viajes es la primera línea de la roja. Por el contrario, las exportaciones de otros servicios empresariales se incrementaron en el 17,6%. Aquí nos muestra la otra gráfica, exportaciones de servicios, el primer semestre del año 2021, entonces aparecemos cuál es la que tiene mayor participación, lo que son otros empresariales, continúa con los viajes con el 29,8%, después con el transporte con el 19%, las telecomunicaciones como el 9,4%, después continúa otros con el 4,3%, sigue propiedad intelectual con el 2,1%, personas naturales el 1,6%, financieros el 1,4% y los seguros y las pensiones el 0,4%. Ingresos por turismo, mire, ¿cuáles son los ingresos por turismo? Pues entonces vemos que pues, el año 2018 fueron un mayor registro, pero ya 2020 y 2021 pues han ido disminuyendo. Pues eso se origina por la pandemia, ¿no? Una disminución del 32,5% respecto al semestre del año 2020. Acá tenemos importaciones de servicios, entonces vemos los viajes, que es la primera, la franja roja, la franja azul sigue son el transporte, la verde, bueno, un color aquí como verde, es la seguros y pensiones, creo, porque es que hay dos colores allí que son como parecidos. Listo, entonces los principales rublos de las importaciones fueron los de transporte, aumentó un 45,7%, servicios de viajes se aumentaron en 6,6%. Ok, entonces el comportamiento que van teniendo allí las importaciones de servicios del primer semestre del año 2021. Vemos que, pues bueno, los viajes ocupan el transporte 27,8%, viajes 18,3%, propiedad intelectual, financieros 12,1%, propiedad intelectual 10,8%, otros empresariales 10,4%, seguros pensiones 9,8%. Listo. Después sigue la renta factorial, que nos aparece allí con la renta factorial. Balance de renta factorial, allí nos aparece el primer semestre, el déficit de renta factorial fue de 3,7 miles de millones. Aparecen los egresos, composición de los ingresos de la renta factorial, inversión directa, inversión de cartera, activos de reserva. Nos muestran allí pues esos resultados. Continuamos. Esa es la composición de los egresos también de la renta factorial. Inversión directa, inversión de cartera, otra inversión y egresos. Transferencias, cómo está el componente de las transferencias. El crédito, entonces ha venido elevándose. El balance de transferencias fue super habitario en 5,1 miles de millones de dólares, un 30,5% más que en igual semestre del año 2020. Vemos el débito, pues está acá en la franja verde, casi no se ve, y vemos la balanza, el comportamiento que va teniendo. Las transferencias a través de sociedades financieras no financieras, también allí nos aparece el resultado que va teniendo. Los ingresos de remesas se incrementaron al 2021, ¿no? Al 2021 se incrementaron.
pues, provenientes de allí del exterior. Continúa la cuenta financiera. La cuenta financiera, pues, del primer semestre, entonces vemos esa variación que disminuyó al menos 6,9%. Ingresos de capital extranjero, entonces vemos allí el comportamiento. La franja azul es inversión extranjera directa, la roja, inversión extranjera de cartera, la verde, los préstamos, y la línea que está allí como moradita, ingresos de capital. Inversión extranjera directa, ¿cuál va a ser el comportamiento de la inversión extranjera directa? Mira, el segundo trimestre del año 2021, vemos que disminuyó a 2022, ¿no? Pero pues allí la inversión extranjera directa, pues vemos un comportamiento en todos esos años donde el mejor fue el segundo trimestre del año 2019, ¿no? Antes de pandemia. Ya después la inversión pues ha ido presentando fluctuaciones, siendo pues el de peor registro en el tercer trimestre del año 2020. Pero pues ahí lentamente se ha ido como recuperando, pero ya en el segundo semestre del trimestre del año 2021 disminuyó un poco comparado con el primero. Continuamos. Inversión extranjera directa por sectores. Vienen allí pues cada uno de esos sectores, el petróleo, pues una variación negativa del 23,6%. Los transportes, pues no hay cifras allí. Minas y carteras, incluye carbón, también disminuyó bastante, el menos 4,19%. Las manufacturas, por su parte, incrementaron. Entonces, servicios financieros también incrementaron, electricidad, gas incrementó muchísimo. O sea, tomando en cuenta la cifra del segundo trimestre del año 2020, donde pues tenía una cifra de, hay que mirar, incrementó muchísimo. Inversión extranjera directa, entonces allí aparecen por cifras en millones de dólares. ¿En cuánto está la inversión extranjera directa? En 4.576 en lo que va al 2021. Inversión extranjera directa, entonces ahí viene la participación, reinversión de utilidades, participación de capital y deuda. Está mostrando esta gráfica. Continuamos con inversión extranjera directa del primer semestre, lo que es el sector minero energético, que es el extractivo, y el no minero energético, que es el naranjado. Entonces vemos que el no minero energético es el que tiene mayor participación allí. Inversión extranjera directa por sectores, entonces pues el petróleo volvió a disminuir considerablemente. Inversión extranjera de Colombia en el exterior, vamos a mirar cómo nos fue. 39, aparece que pues el 2021 se está incrementando, ¿no? A 1916 comparado con el 2020 que estuvo en 886, y allí nos aparecen los sectores, ¿no? Inversión extranjera en el sector por sectores primer semestre, el agropecuario pues tuvo una variación negativa del menos 254%, igual que el petróleo. La industria sí incrementó, y allí pues aparecen los otros sectores, y finaliza pues esta diapositiva con las gracias, ¿no? Entonces, así como la diapositiva pues da las gracias, pues yo también le doy las gracias a ustedes, jóvenes. Y yo creo que la clase por el día de hoy pues la vamos a dejar allí. Quería mirar estas otras cifras del ministerio en lo referente, para mirar cuáles eran los productos que estábamos exportando y cuáles eran los que estamos importando. Pero ahí se los dejo a ustedes de tarea para que lo vayan revisando. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues no sé. Listo, profe, recibido. Si tienen algún tipo de pregunta o algo, ya están que se van a descansar. Bueno, listo. Entonces, ya no siendo por más, les deseo que continúen con sus actividades. Queda pronto media hora para hacer. Tomen su café los que no pudieron tomarlo, descansen de pronto un rato allí, se estiren un poco más, y nos estaremos viendo dentro de 8 días. Un placer haber estado con ustedes en la mañana de hoy. ¿Cómo les pareció la clase antes de irme? ¿Sí les pareció bien o...? Sí, profe. Sí, profe, bueno. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias por sus comentarios, y nos estaremos entonces viendo la otra semana, ¿no? Jan Elkin al fin no llegó, ni Neider fue el que dijo, no, el otro Neider, perdón. Ronald, Chimácota, Uriel, Karen Rosmary, bueno, listo, y Osmar Mateus, son los que inasistentes. Los demás sí. Luis Felipe sí no lo escuché hoy, lo escuché ayer, pero no lo escuché profe, hoy. un poco tarde. ¿Cómo? Pero Oscar Mateus. toda la clase un poco tarde, señor. Listo, venga, permítame, Oscar Mateus.
que se me perdió Oscar Mateo, ¿dónde está? Eres el, bueno, toca mirar la lista actualizada. Ok, Mateo, ya estás allí, ok. Gracias allí por recordar. Luis Felipe Bermúdez no lo escuché hoy, hermano. Ayer sí lo escuché y hoy no lo escuché a Luis Felipe Bermúdez. No, profe, pues escuchando la clase Ya. para prestar atención. Listo. Ok, bueno, muchachos, allí entonces la clase vamos mirando páginas, no vamos mirando resultados, porque esto es lo que a uno lo lleva, ¿no? Para mirar, o sea, para mirar qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, hay que ver cómo está la economía, hay que ver todo esto para después llegar a enfocarnos hacia dónde de pronto se puede ir dirigido. Listo, muchachos, muchísimas gracias, que tengan un buen día. William, Chaín, bien, Chaín. Igualmente, Hasta luego, profe, y un profe, buen igual. Listo. Juliet, qué bien, Juliet. Mario, Luis Eulando, Yelit. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Listo, muchachos, qué bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Ángela María Santos Contreras, no la escuché hoy. ¿Qué pasó, Ángela María?